Ahora pues vamos a comenzar con el siguiente tipo de compuestos orgánicos. Pues bueno, ahí para que recuerden que el tema anterior pues hablamos de la nomenclatura de compuestos orgánicos de cadena abierta, ¿sí? Tenían extremos que terminaban en CH3, pero pues ahora una de las reacciones que llevan a cabo los compuestos orgánicos pues es el que puedan generar pues estos ciclos a partir de la unión de las terminaciones de las cadenas abiertas. Igual se les llama que es una hidrogenación, porque pierden dos hidrógenos o una molécula de hidrógeno cuando hacen esta ciclación, ¿no? Lógicamente dices, ¿qué pasa con estos compuestos que después de ser una cadena abierta se vuelven un ciclo? Dices, pues pierden esos hidrógenos, pero lógicamente además van a tener otras propiedades físicas y químicas que se van a comportar pues de manera diferente en algún medio acuoso o en algún medio que esté alto en grasas. Pues las características de sus puntos de fusión y de ebullición van a ser modificados. Entonces dentro de los hidrocarburos cíclicos pues vamos a ver, en base a la nomenclatura de la UPAC, pues cómo se nombran, ¿verdad? Cómo los vamos a identificar y cómo se nombran. Para nombrarlas vamos a anteponer la palabra ciclo, seguida del alcano correspondiente al número de carbonos. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, una cadena de 3 carbonos que forman un ciclo, pues lógicamente dices, cada esquina de tu figura pues es un carbono, te está representando que es un carbono. En este caso, en tu libro pues te están haciendo gráficamente, te ponen ahí el carbono, ¿verdad? Pero habrá literaturas en donde no te pongan el carbono, simplemente tú vas a sobreentender que la esquina o el vértice de tu figura geométrica es un carbono, ¿sí? Posteriormente, pues unida a cada carbono, sabíamos que teníamos que contar con 4 enlaces de cada carbono, y aquí pues está una fórmula semidesarrollada, te está indicando que está presente el carbono con pues 2 hidrógenos unidos a él. Entonces en total pues los lados te está representando los enlaces entre carbono-carbono, los lados de la figura, y por lo tanto este carbono tiene 1 o 2 enlaces más 2 del hidrógeno, pues son 4. Este carbono son 2 enlaces formando carbono-carbono, y 2 del hidrógeno pues son 4, y este carbono son 2 enlaces carbono-carbono y 2 hidrógenos, ¿sí? Sumando 4. Entonces les digo, aquí está una manera semidesarrollada en cómo puedes visualizar cuando se cicla una cadena abierta. En este caso la cadena era un propano, ¿verdad? Un alcano de 3 carbonos es un propano. Pero ¿cómo los vamos a llamar? Pues se antepone la palabra ciclo, simplemente ciclo propano, ¿sí? El ciclopropano te lo pueden representar así como está aquí, o simplemente nada más dibujar un triángulo y la figura geométrica te está representando la existencia de un ciclopropano. Después seguimos con la cadena de 4 carbonos, pues dices, es un butano de 4 carbonos, pero como está ciclada, pues vamos a poner el prefijo ciclobutano. Después el de 5 carbonos, dices, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, cada uno de ellos también tiene 2 hidrógenos, y cada lado de tu figura geométrica te está representando los enlaces carbono-carbono. Entonces vamos a llamarlo ciclopentano porque es de 5 carbonos. Y por último, aquí te ejemplifican pues una cadena de 6 carbonos que al ciclarla se forma el ciclo hexano. ¿Estamos de acuerdo? Ya si son de 8 carbonos, pues ciclo octano, de 10 carbonos ciclo decano, etcétera, ¿sale? Pero pues dices, ¿cuál va a ser el número el menor ciclo? Pues es el ciclo propano, no es el que menor carbonos va a tener. No va a existir ni el ciclo metano porque nada más es un carbono, ni el ciclo etano porque nada más son 2 carbonos. Entonces no hay manera de formar esa ciclación. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿qué pasa cuando pues a partir de ellas están las ramificaciones? Miren, por ejemplo aquí ya está el ciclopentano,
pero nada más está la figura geométrica. Lo único que te representan en fórmula semidesarrollada pues es la existencia de una ramificación o de una arborescencia. Entonces, ¿qué pasa en ese caso cuando vemos el ciclo con una arborescencia? Pues según la nomenclatura de la UPAC vamos a nombrarlo de tal manera en la que el carbono 1 va a estar asignado en donde esté la arborescencia. Entonces en este caso ese va a ser el carbono 1. Puedo seguir mi numeración hacia la derecha o hacia la izquierda, no importa porque siempre va a estar la arborescencia en el carbono 1 y siempre va a ser ciclopentano. Entonces aquí el nombre, en lugar de poner 1, vemos el radical que es un etil, 1-etil ciclopentano. Acuérdense que el 1 lo podemos omitir o lo pueden escribir, no hay problema, pero me está indicando que siempre va a estar ahí. En dado caso de que tuviera otra arborescencia de este lado, por ejemplo otro etil, pues dices la numeración va a tener que ser de el primer etil hacia donde está la siguiente arborescencia, y así en ese sentido se numeraría. Pero pues aquí nada más tenemos una. A ver, vamos a ver cuando hay varias ramificaciones por dónde se va a comenzar la numeración. Entonces siempre vamos a buscar que sea el menor número asignado a las ramificaciones o a las arborescencias. Aquí tenemos es un ciclo hexano, porque acuérdense, en la esquina tiene un carbono, entonces son 6 carbonos en total. Pero ¿de dónde voy a comenzar a numerar mi ciclo hexano? Pues dices, es un metil de este lado y es un metil de este lado. Entonces voy a darle prioridad a cualquiera de los dos, pero en el sentido de que sea la menor numeración, porque dices, empiezo aquí con el 1 y si sigo hacia acá va a ser el 2, 3, 4, 5. Entonces te quedaría la combinación 1, 5 dimetil. Pero no, lo más cercano está de este lado, del lado derecho, que hagamos la numeración. Aquí ponemos carbono 1, 2, 3 y de esa manera pues vamos a poner el 1, 3 dimetil, porque tenemos dos grupos metil, y ahora sí el nombre de mi ciclo hexano. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahí son cicloalcanos, ¿verdad? Porque no hemos observado ni dobles enlaces, ni triples, o sea, ahí nada más vamos diferenciando cómo vamos a nombrarlo según la arborescencia que exista. Ahora, ¿qué pasa? Si además el ciclo contiene dobles enlaces o triples enlaces, se va a comenzar la numeración de los carbonos por el lado en donde el carbono contenga la doble o triple ligadura o enlace, buscando que junto con las ramificaciones adquieran los números más bajos. Por ejemplo, tengo aquí el metil y tengo aquí el doble enlace. Dices, ¿de qué manera voy a numerarlos? Dices, si empiezo aquí, este sería el carbono 1, donde nace este doble enlace, y este sería el carbono 2, y este el carbono 3, el carbono 4 y el carbono 5. Entonces si tengo 1, 2, 3, 4, 5, me quedaría que aquí en el carbono 1 tengo el doble enlace y en el carbono 3 tengo el metil. Pero dices, ¿qué pasa si empiezo de este carbono? Dices, de este carbono que nazca el enlace tendría que ser la numeración hacia abajo, entonces sería carbono 1, para que sea el doble enlace, 2, 3, 4, 5. Aquí la combinación sería que en el 1 está el doble enlace y que en el 5 esté el metil. Entonces la numeración o el número más bajo va a ser el empezar a numerar de esta esquina del ciclopentano y hacia arriba. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Siempre primero, acuérdense, nombramos lo que está fuera de mi cadena, que son las arborescencias o ramificaciones, y por eso es que tenemos aquí el número 3. En el 3 está el grupo metil y después en el carbono 1 está el doble enlace. Aquí lo pueden poner o no, va a estar correcto. Entonces guión 1 guión ciclo pentano, era pentano, ¿verdad? Pero ¿por qué pusimos terminación? Se escribe terminación eno porque está aquí la existencia de un doble enlace, por lo tanto es un ciclo penteno, ¿sí? La terminación ano se cambió por la terminación eno. Ok, me dice aquí en estos ejemplos decimos, bueno, vamos a identificar cuando a ver, déjenme ver si puedo poner de una vez las herramientas para ir aquí haciendo anotaciones. Dices, vamos a ver
aquí en la primera fórmula semidesarrollada. Lo visualizamos y es un ciclo alcano, ciclo alqueno o ciclo alquino. Dices, ay no, pues es un ciclo alcano, perdón. ¿Por qué? Porque son enlaces simples. Ok, entonces son enlaces simples, no no hay arborescencias fuera de ellas y por lo tanto, ok, son arborescencias y por lo tanto pues nos van a quería utilizar el lapicito, pero bueno, entonces bueno, ahorita a ver si puedo. Entonces ubicamos el ciclo pentano porque son 5 carbonos, ¿verdad? Es un pentágono, entonces penta y está ciclado. Ok, ¿de dónde voy a empezar a enumerar? Dices, aquí tengo un radical metil y aquí tengo un radical isopropil. ¿Cuál radical va a tener preferencia? Pues el radical que tenga mayor número de carbonos, ¿sí? El que esté más extenso, pues es el que me va a indicar el que tenga mayor número de carbonos. Entonces, por lo tanto, pues voy a empezar a contar de aquí hacia arriba. Entonces voy a contar que este es el carbono 1. Si le ponemos ahí carbono 1. Y este sería el carbono 2. Este sería el carbono 3. Este sería el carbono 4. Este sería el carbono 5. ¿Sí? Entonces esa es mi prioridad porque aquí tengo este radical que se llama isopropil. Y acá tengo el radical metil. Entonces aquí voy a enumerar que en el carbono 1 tengo el isopropil y en el 3 el metil. Cuando ya voy a poner el nombre, aquí la prioridad es que pongas primero el 1 isopropil, ¿sí? Siempre tenemos que poner la menor cantidad cuando estás haciendo tu nomenclatura. Entonces aquí lo más correcto es tener 1 isopropil ahora sí, en el carbono 3 está el metil, 3 metil y ¿cómo se llama? Ciclopentano. Ciclopentano. Entonces ya tengo, pues dice, siempre tengo que poner los números más pequeños al principio, ¿sí? Entonces de esa manera, bueno, 1 isopropil, 3 metil, ciclopentano. En algunas literaturas no dan esas prioridades, pero bueno, vamos a manejarlo así todos unificadamente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con este siguiente ciclo? Dices, aquí estamos hablando de un ciclo penteno, ¿verdad? Es un alqueno de cadena cerrada, que ¿cuántos carbonos tiene? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Entonces es un ciclo octeno, ¿no? Es un ciclo octeno. Pero pues tengo que indicar los dobles enlaces en donde se encuentran. Entonces sabemos que tiene 4 dobles enlaces. Si tú empiezas a numerar de aquí hacia arriba, o de aquí hacia abajo, o de aquí hacia arriba, puedes hacer la numeración o de aquí abajo hacia arriba, o de aquí hacia abajo. Los números van a ser los mismos, ¿sí? De aquí sería el carbono 1, 3, entonces sería 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, ciclo
ciclo octeno, ¿sí? Pero, pues, les dije, si aquí estábamos llamando, independientemente de qué lado o de qué carbono empezamos la numeración, pues iba a ser el 1, 3, 5, 7, siempre 1, 3, 5, 7. Entonces te dice que cuando los números de los carbonos siempre se encuentran o quedan igual, simplemente vamos a omitir las numeraciones, ¿sí? Entonces, generalmente a estos compuestos se les llama compuestos que forman resonancia. Resonancia es un fenómeno electrónico en donde se van cediendo electrones, o sea que no siempre van a estar aquí, por ejemplo, este doble enlace, se puede migrar hacia acá, hacia este carbono, hacia este, o sea, pueden estar saltando. Pero por eso es que en este caso omitimos la numeración y nada más especificamos que son 4 dobles enlaces. Entonces es un ciclo octatetraeno, ¿sí? El tetra es de que son 4 dobles enlaces y la terminación eno pues es que son dobles enlaces, ¿sí? Dobles enlaces carbono-carbono. Por último, este ejemplo, el sustituyente pues no son radicales de alguna cadena hidrocarbonada, sino que son radicales de grupos halogenados. Son el bromo y el cloro. Dices, aquí, ¿de dónde voy a empezar? Pues de una ramificación. ¿De cuál ramificación? Pues de donde desde la más compleja y no sé qué. Dices, bueno, ambos son halógenos, ambos son muy electronegativos, entonces ahora ¿cuál regla voy a seguir? Ahora la regla es que se van a numerar por orden alfabético, entonces sabemos que la B va antes que la C, por lo tanto pues empezó a numerar de donde está el bromo unido a ese carbono. Entonces sería carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un ciclo hexano, es un alcano, no hay dobles enlaces, entonces el nombre de este compuesto pues me queda 1 bromo, 3 cloro, ciclo hexano. Entonces esas son las condicionantes para estar nombrando a estos compuestos ciclados. Ahora pues ustedes les toca por ahí aplicar lo aprendido y hacer los ejercicios y a seguir practicando.